Oremos, hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por este domingo que nos permites estar en tu casa, en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre, ilumínanos, Señor, siempre el entendimiento, Padre. Transforma nuestras vidas, cambia corazones, Señor. Úsame, Señor, trae la autoridad de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra sea de bendición, de gozo, de gracia, pero también, Señor, de transformación y de convicción en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos y hermanas. Pues gloria a Dios, gracias a Dios que aquí estamos presentes. Buenos días, hermanos y hermanas. Espero que nos encontremos bastante bien por la gracia de nuestro Dios. Quiero que empecemos este tiempo con una pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios en el que usted y yo hemos creído? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Con qué concepto, con qué palabra, con qué frase quisiéramos nosotros tratar de catalogar a Dios? ¿Será que nosotros podamos describir, siquiera acercarnos a tratar de comprender o de comunicar o expresar cómo es nuestro Dios? ¿Usted se imagina, hermano, hermana, que pudiéramos ser capaces de decir, miren, el Dios en el que yo creo es tal, 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 ¿no? Es bueno, amoroso, compasivo y misericordioso. Y ya nada más fuera de eso. La única forma es que lo describiríamos nosotros, ¿no? Nos habla esto de la magnitud, de lo impresionante que es nuestro Dios, porque no lo podemos comprender ni catalogar en una sola palabra, en un solo concepto. Teólogos, es decir, personas que se dedican a estudiar y a reflexionar sobre Dios, le llegan a llamar el gran otro. ¿Por qué el gran otro? Porque Dios es algo más allá de lo que usted y yo siquiera podamos ver o tocar con nuestras manos, con nuestros sentidos. ¿Vemos el mar amplio y grande? Dios es superior a eso. Vemos nosotros el sol, el atardecer. Vemos nosotros cómo ahí brilla las estrellas. Dios es mayor que eso, lo creó Él. Nos habla esto de una magnitud, de algo impresionante que es nuestro amado Dios. Fíjense cómo Dios se presenta en las Escrituras. Levítico 19:2. Dice así la palabra de Dios. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La forma en la cual el Señor se presenta, en este caso, en Levítico 19:2, dándole las instrucciones a Moisés, es diciendo: yo soy santo. Diles esto, preséntate a la iglesia, a la congregación, al pueblo, a mi gente, a mis hijos e hijas. Yo soy santo. Jehová, su Dios, es santo. Cuando nosotros tratamos de comprender qué es esto de la palabra santidad, lo santo, fíjense que distintos eruditos se rompen la cabeza. Un erudito nazareno llamado George Allen nos dice de que la santidad tiene que ver con una acción de cortar, separar, distinguir, algo diferente. Incluso filósofos como Rudolf Otto Appel hablan de que la santidad tiene algo que ver con lo distinto de lo que nosotros somos, de lo que nosotros vivimos o expresamos. Por lo tanto, cuando nuestro Dios se presenta y dice, yo soy santo, quiere decir, yo soy algo que tú jamás en tu vida habías siquiera imaginado. Algo tan maravilloso, tan diferente, tan distinto y sublime, que tú jamás hubieras siquiera concebido. Cuando Dios se presenta al pueblo de Israel, les está diciendo, yo soy un Dios inesperado, soy un Dios sublime, supremo, distinto de lo que jamás ustedes pudieran siquiera imaginar. Cuando nosotros vemos a Dios que se proclama y dice, yo soy santo, nos expresa quién es Él. Nosotros como nazarenos, en este caso, cantando himnos, comprendemos que la santidad de Dios tiene algo que ver con su naturaleza, con su carácter. Si quieren comprender de una manera más concreta, tangible, cómo es la santidad de nuestro Dios, vayámonos a Mateo, capítulo 5, versículos 44 al 45, y ahorita me voy a brincar al 48. Pero primero vamos a leer Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ustedes me preguntarán, pero aquí no está hablando de santidad. Jesús estaba hablando, en este caso que es el Sermón del Monte, sobre las leyes que les había dado, los 10 mandamientos que les había dado Dios en el Sinaí, lo que leíamos en Levítico. Y entonces Jesús les dice, a los antiguos se les dijo, amarás a tu prójimo, y pues los fariseos le agregaban una cosita, y aborrecerás a tu enemigo. La expresión es amarás a tu prójimo. El aborrecerás a tu enemigo fueron los maestros de la ley que decían, bueno, si amas a tu prójimo, pues ¿quién es tu prójimo? ¿No? Que esa es otra pregunta que le hacen a Jesús en otro pasaje. Pues ellos dirían, pues es mi hermano judío. En este caso, ¿quién sería mi prójimo? Pues es mi hermano nazareno, de la primera. Si es de la segunda o de la tercera, ya no es mi hermano, si ya no es mi prójimo. Es lo que ellos pensaban. Ese era ¿cómo le llaman? De miras, ¿no? Su límite que ellos tenían para considerar el amor. Cuando Cristo les dice, pues a ustedes se les enseñó que amen a su prójimo, pues yo les digo, amen también a su enemigo, a los que los ultrajan, a los que, es decir, a los que los persiguen, a los que les caen mal, a los que se oponen a ustedes, pareciera que nunca pueden tener un acuerdo, a ellos es a los que tienen que amar. ¿Por qué? Porque su Dios, el que ustedes dicen que creen, para que sea su Padre, sean igual que Él, que hace llover sobre justos y pecadores, sobre malos y buenos. ¿Qué quiere decir esta expresión, amados hermanos y hermanas? Para nosotros sería que da trabajo a quienes nada más llegan como aviadores, ahí nada más a pasar tarjeta y que son pues nada más hijos de papi y por eso les dieron un trabajo. A ellos también les da trabajo, les da provisión. Para nuestro tiempo esa es la expresión, hace llover sobre justos e injustos. Es decir, da bendición, no solamente espiritual, sino física, da alimento. Por eso es de que estamos vivos. Imagínense ese amor tan grande que tiene nuestro Dios, no solamente para con los suyos, sino principalmente para quienes no son de Él. Me brinco al versículo 48 de ese capítulo y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros hablamos de la santidad, la comprendemos como un amor perfecto. La santidad tiene que ver entonces con el carácter de Dios y está vinculado con el amor. Ese amor que Dios manifiesta no solo con sus hijos, sino también con los que no son sus hijos. Y si quieren, lo podemos ver nosotros en nuestras vidas. Nosotros no mereceríamos ser sus hijos, no lo mereceríamos. Si fuera por nuestras propias fuerzas, no lo mereceríamos estar aquí siquiera, hablando de Dios, escuchando de Él, viendo sus bendiciones. Pero Dios en su amor perfecto, santo, va a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Nos provee trabajo, nos provee salud, nos provee nuestra familia, nos provee estudios, nos provee tantas cosas que realmente no lo merecemos, es por gracia. Esto nos refleja entonces que su amor es santo, es perfecto. Por lo tanto, ese llamado que hace rato cantábamos, tanto en las alabanzas como en el himno de sean perfectos porque yo soy, sean santos porque yo soy santo, tiene que ver entonces con tener este tipo de amor. Este amor que es imparcial, un amor perfecto. No porque sea absoluto, ¿se dan cuenta? Porque a veces cuando nosotros decimos, sí, coloquialmente decimos, nadie es perfecto, los seres humanos no son perfectos. Uno pudiera decir, ok, sí, amén, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la palabra me dice aquí, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Muy simple, porque el concepto de perfección que tiene la palabra no es el nuestro. Me explico. Nosotros cuando decimos, un ser humano no es perfecto, estamos dando a entender pues que nos podemos equivocar, que a veces tenemos arrebatos o ignorancia, como muchas veces el pastor nos predica, ¿no? Es cierto. Pero cuando la palabra nos dice que seamos perfectos, hace referencia a la calidad del corazón. Es decir, un corazón que está alineado con la presencia de Dios, con el corazón de Dios, es un corazón perfecto. No porque sea extremadamente sabio o el más sabio de todas las personas, ni porque sea el más dadivoso, no, sino porque está en la línea de Dios, está en la voluntad del Señor. Su cualidad, su naturaleza, por decirlo de alguna manera, es santo. ¿Por qué? Porque no es como dice Santiago, no es un hombre de doble ánimo, no es una persona de doble ánimo, ahorita sí, ahorita no, sino está decidido, tiene convicción. Y eso para el Señor es perfección. Muy bien. Ahora, si nos damos cuenta, la presencia de Dios, en este caso que leíamos en Levítico,
dice, yo soy perfecto, dígales que yo soy santo, yo soy diferente al otro. Entonces, para comprender en la santidad y comprender a Dios, también es bueno saber qué es lo que no es lo santo, qué es lo que no es Dios. Vayámonos a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 19. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 19. Dice así el apóstol Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El apóstol Pablo, en este momento de la carta, va a empezar a escribir cuál es el acta de decretos que tiene a toda la humanidad bajo condenación. Lo que nos empieza a explicar es que la ira de Dios, el enojo de Dios, ¿de dónde nace? Cuando las personas injustamente detienen a la verdad. Fíjense lo interesante. Lo que el apóstol Pablo viene diciéndonos es que lo no santo, en primer lugar, es lo mentiroso. Mientras que la santidad es verdad, porque es la verdad de Dios, lo que no es santo es la mentira. Pero esta mentira, ¿de dónde nace? De la injusticia. Cuando nosotros hablamos entonces de santidad, la santidad está vinculada con la justicia, con estar nosotros caminando en la voluntad de Dios. Las personas entonces que se oponen a esa voluntad de Dios tienen un corazón injusto. Injusto no solo delante de Dios, que eso es como nosotros pudiéramos pensar, sino injusto con las demás personas. No sé, por poner un ejemplo, nosotros vemos muchas situaciones donde, supongamos, un padre tiene 2 hijos. Y entonces pues a veces los papás pues tienen algún favorito, ¿no? O algo por allí, ¿no? Mientras que el hijo favorito no es precisamente la persona la más buena gente, por así decirlo, sino que a veces termina atracando o transando. El otro hijo, que no es el favorito, pues realmente está orgulloso de su papá. Y este hijo que no es el favorito, pues hace todo para querer honrar al papá. ¿Dónde está la injusticia allí? Pues de que el papá la verdad le pone más atención al hijo, pues que está transando gente. Dice, no, es que pobrecito, es que pues, todo esto es mala suerte, no es porque realmente él sea malo, sino pues son las circunstancias. Mientras que el otro hijo, que camina conforme a rectitud y justicia, pues no tiene, digamos, el favor del papá. Este es un ejemplo muy burdo, pero así nosotros nos movemos, hermanos y hermanas, cuando no caminamos en la verdad de Dios. No se manifiesta la justicia, es decir, no se manifiesta el gozo, el favor, el amor para con las demás personas. Y a veces son por cuestiones que van hasta inconscientes, van más allá de nosotros mismos. Eso es lo que la santidad nos viene a revelar, nos viene a reflejar. Los mandamientos y la palabra de Dios nos viene a indicar qué es lo que se opone delante de Él, qué es lo que Él llama, que eso está mal, que lastima, que hiere. El apóstol Pablo en esta carta entonces nos está hablando sobre, en esta de Romanos, sobre cómo este mundo, que empezando desde la injusticia de los corazones de las personas, empieza a venir una bolita. Si ustedes siguen leyendo ese primer capítulo de Romanos, es como una bola de nieve, que empieza a hablar de más y más pecados y más situaciones, que al final terminan en un mundo plagado de pecado. Y si lo vemos en nuestros días, hermanos y hermanas, también nosotros lo padecemos. Vemos cómo tenemos todos seguramente historias de cómo alguna persona se quiso pasar de lista o de vivo con nosotros, ya sea en algún trabajo, en algún negocio, en alguna compraventa. Nos damos cuenta también en nuestra familia cómo a veces estamos nosotros mismos. Y todo esto al final es una enfermedad espiritual, porque es la falta precisamente de santidad. ¿Cuál es entonces el medicamento? La respuesta que Dios da. Juan 1:18. Juan 1:18, el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La forma en la cual nosotros, amados hermanos y hermanas, conocemos la justicia, la verdad, el amor, es decir, a Dios mismo, a este Dios otro, santo, que jamás pudiéramos siquiera pensar, es a través de la persona de Jesús. Por eso dice en el capítulo 14, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Primero en Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos presenta entonces una realidad en dos bandos, dos grupos. Los que hacen las obras del diablo, que ese es el pecado, y los que practican la justicia, la santidad, que es decir, la voluntad de Dios. ¿Cuál es el remedio entonces para nosotros? La aparición de Cristo en nuestras vidas. Si Jesús está en nuestras vidas, nosotros abandonamos esa oscuridad, esa vida de pecado, y entonces caminamos conforme al amor, la gracia, el gozo, la santidad de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y cuando nosotros recibimos ese llamado y seguimos al Señor, tenemos un compañerismo con Jesús, tenemos comunión con su Espíritu Santo, tenemos la bendición del Padre, entonces en nuestras vidas se deshacen las obras del diablo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos este llamado? Cuando nosotros seguimos a Jesús, cuando Cristo viene a morar a nuestros corazones. Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sin espada, porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Inevitablemente, amado hermano, amada hermana, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, inevitablemente va a haber conflicto. Pero este conflicto no nace de nosotros. No es porque yo me ponga ahí de bravucón y decir, pues yo soy bien santo, entonces, pues mira, tú eres un pecador, entonces déjame en paz. No, no es uno el que empieza el conflicto, sino es por la presencia de Jesús en nuestras vidas que nuestro alrededor empieza a tener conflictos. Por eso dice Jesús, no he venido a traer paz, sino realmente disensión y espada. Es decir, hay un contraste, hay una diferencia. Cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones, lo que se manifiesta es las obras de la carne, la envidia, una de ellas. Y si a una persona que empieza a caminar con el Señor, empieza a prosperar, y no hablo en términos económicos, sino su vida empieza a cambiar, su familia empieza a cambiar, sus actitudes, conductas empiezan a cambiar, va a haber sí o sí un conflicto, un problema, porque es producido por la voluntad de Dios. Teniendo en mente esto, ese era el contexto que vivían nuestros hermanos y hermanas, a los cuales se les escribe la primera carta de Pedro, que fue el pasaje que leímos, primera de Pedro 2, 9 al 10. ¿Qué pasaba con estos hermanos y hermanas? Ellos eran, así como nosotros, no eran judíos, no habían nacido en cuna cristiana o israelita, sino se les había predicado el evangelio. Y entonces ellos empiezan a fundar sus iglesias. El apóstol Pedro empieza a escuchar que gracias a que sus vidas estaban siendo transformadas, las personas pues los despreciaban. Imagínense, un poco en el contexto de la época. En esa época, si por ejemplo, mi familia, conocen a mis papás, supongamos que ellos hubieran tenido, después de mí, una hermana, y después hubieran tenido otra hermana. ¿Sabían ustedes que la segunda hija que hubieran tenido ellos, tenían que abandonarla? Porque para las sociedades entonces, tener más de una hija era síntoma o símbolo de deshonra. Y aparte de cuestión económica. Porque en esa época las mujeres tenían que dar su dote, es decir, la familia de la mujer tenía que dar el dote para cuando se casara. Así que imagínense ese nivel, digamos, de crueldad, la sociedad que había. Y también, si por ejemplo ellos no les hubiera alcanzado para mantenerme a mí, ellos hubieran estado en su legítimo derecho de abandonarme y yo sería un huérfano. Y ahí me hubieran dejado morir la sociedad. ¿Qué pasaba entonces? Los cristianos de esa época eran precisamente esos huérfanos. Personas que habían sido tocadas por el amor de Dios, iban y los sostenían, no solamente económicamente, sino los acompañaban, estaban con ellos, les daban una familia, un propósito, un lugar. Esclavos que existían en esa época, prostitutas y personas que la sociedad despreciaba, eran los que conformaban a la iglesia cristiana. Así que imagínense, en ese tiempo, todavía que uno sería huérfano y aparte cristiano, no, pues peor aún. ¿Qué es lo que le esperaba a la sociedad? Pues simplemente desprecio y maltrato. Por eso es de que esta distinción a muchos podía quizás hacer que menguara su fe y decir, pues ¿para qué soy cristiano si a nadie le caigo bien, ¿no? O si ni siquiera me van a dar trabajo, no me van a permitir tener una familia, me van a ir abandonando, despreciando porque soy cristiano. Entonces el apóstol Pedro les escribe
estas hermosas palabras que nosotros leíamos. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo. Que no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Ahora tiene sentido por qué el apóstol Pedro está diciendo estas maravillas. Porque el apóstol Pedro lo que está diciendo es, si la sociedad, si la familia, si las amistades, si las demás personas te rechazan, te apartan, te desprecian, te marginan, Dios te da una dignidad superior de la que cualquier otra persona pudiera darnos. Y esto no es una promesa en el futuro, como hace rato decía nuestro hermano César. Es una promesa aquí y ahora. Cuando nosotros somos salvos, no es que nos viene a salvar al futuro, nos salva aquí y ahora de nuestros pecados. De ahí lo que dice, ahora ustedes no eran, ahora son. Ese contraste y esa distinción la establece Cristo. Cuando dice, ustedes son linaje escogido, hace referencia la palabra linaje a familia. Es decir, los huérfanos, o quizás en nuestro caso, no sé, personas que no tienen una familia, un núcleo familiar fijo, personas que quizás vienen de familias disfuncionales, familias rotas, muchas situaciones que hemos vivido, hermanos y hermanas. Dios nos dice que cuando estamos en Cristo, somos parte de una familia escogida, una familia apartada, especial. Como hace rato recordábamos que en el Evangelio dice, ¿no? Cuando este pasaje, cuando Jesús está predicando y él está compartiendo, ¿no? Y de repente le dicen, oye, llegó tu mamá, llegó la que no sabemos que va a ser futuro virgen, pero bueno, la Virgen María llegó con tus hermanos, allí están afuera, te hablan. Jesús, ¿qué dice? ¿Quieren saber quiénes son mis hermanos, mis hermanas, mi madre y mi padre? Los que hacen la voluntad de Dios. Jesús ahí entonces nos explica y nos dice que todos somos familia cuando estamos en Él, cuando estamos en Cristo. Como dice también el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Y cuál es la bendición que nos da Dios? Una familia, un linaje apartado, linaje escogido. ¿De quién es esa simiente, esa semilla, ese, digamos, origen del árbol genealógico? Cristo. Cristo es la simiente. Quienes estamos en Cristo tenemos parte en esta familia. Al final somos hermanos y hermanas, por gracia, por bendición de Dios. Continúa diciendo el apóstol Pedro, real sacerdocio. Aquí la frase real sacerdocio nos habla de algo que el primer reformador que todos topamos, Martín Lutero, exponía muy bien. El sacerdocio universal. ¿Qué quiere decir eso de real sacerdocio? Si ustedes, hermanos y hermanas, revisan el Antiguo Testamento, y quienes provengamos de un contexto católico lo entenderemos muy bien. En esos entonces, solamente había una persona escogida o especial para formar parte, digamos, de la adoración a Dios. El cura, el padre, el párroco, el sacerdote. En el caso del Antiguo Testamento era la familia de Leví. Solamente ellos podían formar parte de la adoración a Dios. Si lo trasladáramos ahora, es como si, por ejemplo, solamente pudiera estar la familia pastoral aquí al frente. Y nada más, porque solamente es la familia escogida en esos entonces. Y aparte, solo la familia pastoral podía estar aquí, tendría que haber un velo. Porque había una división, si lo revisan, hay una división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Lugar santísimo donde estaba el arca, donde estaban las piedras, es decir, donde estaba la presencia de Dios, y el lugar santo donde pues, había cierta administración. Y pues si éramos nosotros, en nuestro caso que no somos judíos, tendríamos que estar afuera del templo en un segundo atrio, porque no somos judíos. Había esa división, esa separación. Cuando el apóstol Pedro nos dice que somos real sacerdocio, ¿qué quiere decir? Que no solo ellos, todos, escúchenme bien, hermanos y hermanas, todos tenemos la bendición de acceder al Padre libremente, de presentar nuestras peticiones, nuestra necesidad y la necesidad de otros. Eso es ser sacerdote, pero también tenemos nosotros la bendición de compartir a otros de ese Dios del lugar santísimo, de ese Dios santo que se ha acercado. Cuando somos real sacerdocio, un cuerpo sacerdotal, es que todos y todas somos sacerdotes. Ese es el sacerdocio universal. Todos y todas tenemos la bendición de tener una relación con Dios y de poder predicarle al prójimo, compartirle. Pero por lo mismo, hay una responsabilidad en eso.
que es precisamente, si tenemos esa bendición, la responsabilidad es precisamente interceder por las demás personas y compartir del evangelio. Nación Santa. Aquí la Nación Santa, que nos hace el apóstol Pedro, hace una referencia a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Precisamente les decía, vamos a estar brincando en la historia. Sinaí, Pedro, Sinaí, Pedro. Volvamos a Sinaí. Cuando van al Sinaí, todo el pueblo de Israel, es cuando Moisés sube, le da las 2 tablas, los 40 días, todo eso. En ese momento, Dios le dice a Moisés, diles esto, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro en todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo esto aquí, nos está diciendo, esa promesa que fue dada a solo un pueblo, un grupo, es abierta para todos nosotros que estamos en Cristo. Si dieran oído a la voz de Dios, guardáramos el pacto, es decir, ya no el pacto antiguo, sino el nuevo que está en la sangre de Jesús, como dice el Evangelio, los que estamos en Cristo, seremos ahora un especial tesoro de Dios en toda la tierra. ¿Cuál es ese propósito entonces? El propósito es muy simple. Si Dios nos hace su especial tesoro, su propósito es que nosotros seamos esa luz a las naciones, esa lámpara que ilumine la verdad, la gracia, la santidad, el amor de Dios. Lo que llaman algunos teólogos un pueblo de contraste. ¿A qué me refiero con contraste? Si las personas allá afuera dicen, no, pues es que el que tranza no avanza, es que hay que seguir transando porque atrás vienen transando, es que no hay que ser tontos, ya saben qué palabras lo usan, no, es que no hay que ser tontos, que no te agarren la cara de tonto, no te dejes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, nuestra función como cristianos es mostrar, no, porque mi dependencia no está en lo que yo haga o deje de hacer, sino está en el Dios que he confiado. Y yo camino conforme a su voluntad. Y Él sabe por qué situaciones pasan y por qué otras no. Lo que a mí me corresponde es simplemente seguirlo a Él. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, nos dice aquí el apóstol Pedro, que nosotros, todos y cada uno de nosotros, fuimos comprados a precio de sangre. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos y hermanas, nosotros somos propiedad de Dios, porque Cristo pagó por nosotros en esa cruz. Su sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado, como dice Juan, el apóstol Juan, allá en primera de Juan. Porque nos da a entender de que ese es el precio que tuvo Dios, que lo dio todo, para que usted y yo fuéramos sus hijos e hijas. Qué hermoso y qué maravilloso, porque Dios se hizo con nosotros, Él lo dio todo, para que todo lo que nosotros somos sea de Él, para su honra y para su gloria. El siguiente versículo, 1 Pedro 2:10, nos dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. El Antiguo Testamento pensaba que solo el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero gracias a Jesús, todos nosotros somos llamados pueblo de Dios. Antes de Jesús, como dice Efesios, caminábamos nosotros sin esperanza, sin Dios, sin convicción en el mundo. Íbamos pasajero a donde nos llevara la corriente. Pero ahora tenemos un lugar en donde arraigarnos. Tenemos hermanas y hermanos en Cristo. Somos parte de un pueblo. Nos dice también el apóstol Pedro que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y hablando de este tema, precisamente, retomando un poco Efesios, cuando nosotros no conocíamos al Señor, lo que dirigía nuestras vidas eran ciertas supersticiones. Nosotros creíamos de que la verdad o nuestros caminos, ya sea que era conforme organizábamos nuestra casa, de acuerdo a las energías que ahí se movieran, o ya sea respecto a lo que nos dijera cierto orden de las estrellas o algo así, o incluso irnos a recargar energías a Machu Picchu o a cualquier lugar que fuéramos. ¿Por qué hablo de que estos eran supersticiones? Porque nosotros escuchábamos que otras personas decían, no, es que sí me sirvió, es que sí me tiró el paro, es que sí pude conseguir trabajo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que estos son rudimentos, son fundamentos, pues, como unas muletas pasajeras. No es verdaderamente un
una esperanza, un lugar donde podamos establecer una convicción. No es una roca firme que permanezca para siempre como la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando habla de que ahora se ha manifestado la misericordia, es que Dios nos permitió ver su luz, su gracia, su verdad, su amor y su camino. Ahora la hemos alcanzado. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por la gracia de Dios, por el regalo del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vemos en nuestras vidas cotidianas? Juan 14, 13 al 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La misericordia que hemos alcanzado, hermanos y hermanas, es que tenemos la confianza de que Dios nos escucha, que Dios responde. Quizás no lo que nosotros queramos, muchas veces, ni en nuestros tiempos, pero Dios es el que contesta, el que responde, porque oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Entonces, viendo todo esto, hermanos y hermanas, que establece la palabra de Dios, que el apóstol Pedro nos está escribiendo aquí en la carta, nos damos cuenta de que la santidad sí o sí implica una diferencia, un contraste, una división, una separación. Cuando dice ahí, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ahí la palabra tinieblas nos habla, ahí en el original griego, la palabra tinieblas nos habla como si fuera de un lugar, como si estuviéramos nosotros en una pecera, imagínense, ¿no? Somos unos pececitos. Entonces estamos en la pecera, y esa pecera, el agua, fuera la oscuridad, fuera las tinieblas. Entonces de repente llega un pescador y nos saca. Y ya ahí nos sacó de la pecera que era oscuridad, y ahora ya estamos en la luz, en la luz admirable de Dios. Eso es lo que da a entender la expresión de ahí de la oscuridad, en el original griego, ¿no? De las tinieblas. Como si fuera un lugar donde nosotros habitáramos, un hábitat, una naturaleza, ¿no? Un medio ambiente. Efesios 2, versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El contraste que implica la santidad entonces, hermanos y hermanas, es ese antes y después de Jesús. Antes de Cristo nosotros estábamos como el resto de las personas, conforme al espíritu de la potestad del aire. Ahora que estamos en Cristo, tenemos una nueva vida en la luz, una vida en la gracia, en el amor, en el gozo, en la paz. ¿Cómo se dio este cambio? Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Jesús, la luz que de todo hombre vino a este mundo, ¿no? Como dice el Evangelio de Juan. Nos da a entender, hermanos y hermanas, de que la santidad es como una luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. El llamado entonces que Dios nos hace, amados hermanos y hermanas, es que si queremos nosotros decir que somos su pueblo, si queremos nosotros vivir todas estas bendiciones que nos dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír su voz, aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de todo esto es para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermanos y hermanas, y con esto voy a ir concluyendo, el único camino, la única forma que la palabra de Dios nos expone para poder hacer esto es la santidad. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos y hermanas, la única forma en que nosotros podemos dar testimonio de las virtudes, de las bondades, las misericordias de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, es cuando seamos enteramente capacitados. Otra expresión de santidad, efectivamente, perfeccionados, capacitados, empoderados para ser testigos de Él. Cuando seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, podremos ser testigos de Dios y ser esa nación santa que Él quiere que seamos. Así que finalmente, hermanos y hermanas, quisiera que pasáramos a orar, quienes gusten orar, para pedir esta bendición de Dios, de que nos empodere para ser testigos, de que nos permita ser esa nación santa
ese pueblo adquirido por Dios, anunciando las virtudes, entendiendo que los problemas, dificultades y situaciones que vivimos ahora, hermanos y hermanas, es fruto de la gracia de Dios. Porque Cristo mora en nuestros corazones. Porque manifiesta de que algo pasa que no le gusta al enemigo, que no le gusta a aquel que está en contra de nuestro Señor Jesús. El llamado entonces, hermanos y hermanas, es a buscar esa santidad, ese amor maravilloso de nuestro Dios, para poder compartirlo, para poder darlo, para poder experimentarlo y que nuestras vidas, familias y entornos sean cambiados. Oremos, hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestros corazones y vidas, Señor. Gracias porque nos manifestaste, Señor, una forma de vida distinta, Señor, de lo que habíamos vivido antes, Señor. Gracias porque, como dice el himno, Señor, nos permitiste encontrar, Señor, esa sublime gracia, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por permitirnos tener, Señor, tu cobijo, tu bendición y tu resguardo en ti, Padre Celestial, y en tu cuerpo que es tu iglesia, Señor. Te pedimos, amado Dios, de que nos permitas, Padre Santo, ser ese cuerpo, Señor, ser ese pueblo, Padre, que refleje esas virtudes, Señor. Que manifieste, Señor, la oscuridad de la cual ha sido sacada, pero también, Señor, que glorifique tu nombre, Señor, y manifieste, Señor, viva, Señor, haga la luz, Padre Celestial, que tú has manifestado, Señor, a la cual nos has llamado, Señor. Te pedimos, Padre, que pongas en nosotros, Señor, corazones dispuestos, Señor, corazones cabalmente preparados, Señor, para amarte con todo, Señor. Amarte a ti, Señor, amar a nuestro prójimo, Señor. Caminar como Cristo anduvo, Señor. Tener la mente del Señor, Padre Celestial. Tener esa sabiduría, Señor, ese entendimiento, Padre Celestial. Pero sobre todo, ese sentir, Padre Celestial, ese ánimo y deseo, Señor, de adorarte, de alabarte, de glorificar tu santo nombre, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, a tus hijas, Padre. Escucha, Señor, nuestras oraciones, Señor. Permítanos, Padre, siempre estar a cuentas contigo, Señor. Siempre estar caminando conforme a tu voluntad, Señor. Y siempre, Padre Santo, crecer en tu amor, en tu gracia, en tu gozo y en tu paz. Oramos agradecidos, Señor, sabiendo de que tú eres grande y victorioso, Señor, y que todo lo harás, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Dios.